con Moisés, pero murmuraron en su cara. Y eso también es murmuración, es chisme, es pecado. Cuando vos vas con una acusación infundada, públicamente, aún diciéndoselo en la cara a la persona, pero yo se lo dije en la cara. Sí, pero se lo dijiste delante de 20 personas, no delante de un testigo. Entonces esto no te hace a vos una persona libre de pecado. Diótrefes tenía esa conducta, parloteaba. Pero también no solamente parloteaba, sino que no recibe a los hermanos. Esa era otra característica de la conducta. Por el contrario, con Gayo, que tenía un espíritu hospitalario y que tenía esa actitud de mostrar amor genuino e interés por las personas, Diótrefes tenía temor de que estas personas que venían de parte del apóstol Juan se transformaran en voceros de vas a saber qué cosa, y vieron que cómo funcionan los líderes sectarios. Ellos tienen gran temor de que haya personas que le abran la mente a la gente, por lo tanto le dicen no veas esto, no escuches esto, no trates esto, no leas este libro, y empiezan a prohibir. Hace poquito estaba charlando con un hermano que en su iglesia le han prohibido todo tipo de enseñanza de orden reformado. Y no solamente le han prohibido la enseñanza que él pueda dar bíblicamente, o que él pueda compartir libros, o que pueda compartir videos o lo que sea con su gente, sino que incluso le han prohibido hacer un ministerio que hacían con los niños, que es ayudar a los niños con las tareas escolares. Porque ellos tienen un lugar donde traen a los niños del barrio y los ayudan a hacer tareas escolares. Así que él se ofreció para, bueno, yo me quedo acá en la iglesia, pero ¿puedo ayudar a los niños en sus tareas escolares? Entonces el pastor le dijo, mira hermano, yo no pondría a un mormón a trabajar en el ministerio, así que tampoco te puedo poner a vos. Y lo catalogó a nivel de ser un mormón, una secta, simplemente porque era reformado. Ahora, tratar de captar esto, ¿no? Hay algunas cosas que no quiero ni siquiera escuchar, no quiero ni siquiera que hables de matemática, ¿me entendés? No quiero que hables de lengua, no quiero que enseñes los verbos, porque son muy peligrosos, porque por ahí enseñando los verbos, en una de esas metés a un niño que ni siquiera es de la iglesia, por ahí le metés a una idea extraña, entonces te prohíbo hablar. Entonces la pregunta que le hacía al pastor es, yo no entiendo por qué ustedes todavía siguen acá. Y gracias a Dios, es un hermano manso, que no quiere causar problemas. Gracias a Dios para este pastor y también para el testimonio de la fe, ¿no? Y así debe ser, pero bueno, tarde o temprano se va a tener que ir de ahí, obviamente, ¿no? No tiene otra escapatoria. Cuestión de que Dios provea la iglesia. Así que él dice, no reciba a los hermanos voluntariamente, por más que se le escribió una carta, no los va a recibir. Y más aún, dice, a los que quieran recibirlo, esta es la otra actitud, la tercera actitud, a los que no quieran recibirlo se los prohíbe, y más aún, si alguien los recibe, los expulsa de la iglesia. Así que no sería nada extraño que Gayo fuera una persona prohibida en la iglesia de Diótrefes, porque él había recibido a los hermanos. Así que viene alguien de parte del apóstol Juan, te dice no lo recibas, y si vos aún, a pesar de todo, hacer lo que corresponde al carácter cristiano y tenés una actitud hospitalaria, te voy a echar de la iglesia. Eso es lo que él hacía. Esta actitud solo tiene explicación en el temor que tenía Diótrefes de perder de su lugar de privilegio. Si el apóstol Juan o algún misionero era recibido por gente de su congregación, él sabía que la comparación iba a ser inevitable y que la única forma de evitarla era por medio de una conducta despótica. O sea, ¿entendés? Este es Diótrefes, y este es un pastor, echando gente, tomando atribuciones que no se deben tomar. O sea, ¿cuándo se expulsa a una persona de la iglesia? ¿Cuál es el punto de expulsar a una persona de la iglesia? Bueno, tendría que haber todo un proceso de disciplina bíblica que comienza hablando cara a cara. Y si la persona no escuchara, ese caso sería llevado delante de testigos, y si la persona no escuchara,
esto podría ser llevado delante de la congregación. Pero esto no es para cualquier caso. Estamos hablando de casos muy profundos de pecados reales, pecados morales, pecados que tengan que ver con conducta severa, falta de conducta severa, pecados que tengan que ver con herejías destructivas, pecados concretos, pero que vos recibas a una persona y le des de comer, ¿te hace merecedor de una expulsión? No, porque la Biblia enseña, y es bien claro el apóstol Pablo cuando dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, hay que restaurarle con espíritu de amor y de mansedumbre. Entonces el propósito de la disciplina al final es restaurar, no es destruir, no es echar. La expulsión de la iglesia es un tema extremo en un caso de muchísima falta y donde la persona no es arrepentida. Nunca se justifica expulsar a una persona de la iglesia por causa de darle de comer a un santo, aún por darle de comer a un pecador. Pero ese era Diótrefes, que tomaba atribuciones que no le correspondían, que decidía sobre la vida de las personas, que decían que había que hacer y que no había que hacer. Entonces lo que te quiero mostrar a través de Diótrefes es que puede ser que nuestras iglesias reproduzcan este tipo de líderes y aún iglesias reformadas produzcan este tipo de líderes. Personas que son autoritarias, que son sectarias, que generan vergüenza del Evangelio. Ahora, ¿cómo reaccionó Juan ante este hombre? Bueno, hay tres reacciones principales. Dice, si yo fuere, le recordaré las obras que él hace, ahí en 3 Juan 10. El apóstol estaba dispuesto a enfrentar a Diótrefes con la verdad. Todo lo que sucedía ahí era malo, pero no se iba a lograr nada si no se enfrentaba el asunto como correspondía. Y el apóstol está dispuesto a enfrentar el tema de la manera bíblica, aunque Diótrefes no respondía de manera bíblica. Y la forma es, voy a ir cara a cara y te lo voy a decir en la cara. Estoy dispuesto a ir, a hablar, recordarle las obras que hace, cara a cara. Pero la segunda cosa, que es respuesta del apóstol Juan, es decirle a Gallo, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El consejo a Gallo está en forma verbal imperativa. No era una simple acción, sino era que la única que correspondía. O sea, de manera imperativa. Es como si Juan agarrara a Gallo y le dijera, presta atención, Gallo, lo que yo te quiero decir ahora, no imites lo malo, es una orden, sino lo bueno. Porque nosotros cuando vemos lo malo muchas veces tendemos a caer tras la maldad, derrotarnos por la maldad, o reaccionar conforme a la maldad, o actuar igual que la maldad. Pero dice, no imite lo malo, imita lo bueno. Porque la realidad es que hay otro mundo más allá de este mundo de error, de equivocación, de pecado. Él no tenía que poner atención en el ejemplo de Diótrefes, sino en el ejemplo de Demetrio. Nosotros no podemos evitar que la gente reaccione mal, actúe mal, pero sí podemos decidir cuál va a ser nuestra propia conducta. Eso sí podemos decidir. Las personas van a hacer lo malo, darán cuenta a Dios. Pero nosotros podemos decidir ser cómplices o no de eso, caer en el mismo pecado que ellos caen o no. El problema de muchos Diótrefes, ¿saben cuál es? Es que están llenos de cómplices. Tienen cómplices que les permiten seguir siendo Diótrefes. Y la realidad es que en algún punto hay que agarrar y decir, yo no voy a imitar lo malo sino lo bueno, ni voy a permitir lo malo sino voy a ir por lo bueno. Y después decía algo más Juan, que es otra reacción. Él dice, el que hace lo bueno, ampliando el concepto de imitar lo bueno, dice, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. John MacArthur dice sobre este pasaje, la declaración de Juan indica que las acciones de Diótrefes demostraron que nunca había sido un cristiano. Esta es una aplicación práctica de la prueba moral de 1 Juan capítulo 5, versículos 2 a 3. Lo pueden leer después. Pero básicamente Juan en 1 Juan lo que hace es mostrar que uno es cristiano a través de la prueba moral. Si mis actos acompañan aquello que yo digo que creo. Entonces lo que está diciendo Juan acá es, mirá, el que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no es de Dios.
Entonces, cuando vos lees el texto y prestás atención a lo que está diciendo, lo que está haciendo Diótrefes es malo, lo que hace Demetrio bueno, no imite lo malo de Diótrefes, imita lo bueno de Demetrio. Demetrio es de Dios, Diótrefes no es de Dios. No conoce a Dios, pero estaba puesto como líder de la iglesia. Y eso es lo terrible. Y estaba puesto como líder de una iglesia reconocida en el mundo primitivo. ¿Entienden? Estaba puesto como líder de una iglesia en el periodo que todavía vivía el apóstol Juan. Entonces, nosotros en el día de hoy también podemos tener personas de la misma categoría que Diótrefes. Y esa era la advertencia que él quería hacer. Pero después aparece Demetrio, que es un ejemplo de conducta en los versículos 11 y 12, ¿no? Y realmente Demetrio es un contraste absoluto con Diótrefes. Dice versículo 11: amado, no imite lo malo, sino lo bueno, que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonios, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Demetrio es un ejemplo de conducta. ¿Quién era Demetrio? Su identidad. Tampoco sabemos nada sobre Demetrio, excepto que también era de origen no judío. Su nombre, Demetrio, significa perteneciente a Semeter, que era Ceres, la diosa de la agricultura. Así que era obviamente un nombre pagano, y él tenía de ese contexto pagano, o sea, era una persona que también su nombre era común en el mundo romano. No se sabe nada de este discípulo fuera de esta epístola, aunque algunos suponen, algunos piensan que podría ser una de dos personas. Algunos creen que puede ser de Demetrio, que aparece en Hechos capítulo 19, aquel que vendía templecitos de la diosa Diana, que se había puesto en la predicación del apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Pero como Juan estaba pastoreando la iglesia de Éfeso en aquel tiempo, algunos presuponen que quizás Demetrio era un hijo de Dios y era un discípulo de Juan. Y quizás la gracia de Dios había alcanzado a aquel que en un momento fue un opositor del Evangelio. Otra posibilidad para algunos es que Demetrio fuera Demas, que fue compañero de Pablo y que es bien recordado allí en 2 Timoteo capítulo 4, 10, donde dice que Demas me ha desamparado amando este mundo. Porque Demas era ¿cómo se dice? Achicamiento, disminución, diminutivo del nombre Demetrio. Entonces algunos piensan que podría ser Demas y que por algún motivo él hubiera vuelto al Señor, siendo una persona realmente un hijo de Dios, y que hubiera regresado al Señor y que él estuviera sirviéndole en este momento. Evidentemente lo que hace y enfatiza el apóstol Juan en esta carta es recomendar a Demetrio. Algunos sospechan que esta recomendación a Demetrio era porque Demetrio como tal era cuestionado por alguna acción, quizás porque era Demetrio platero, o porque quizás era Demas quien había abandonado alguna vez al apóstol Pablo, y quizás había gente que todavía necesitaba de escuchar del apóstol Juan de no, Demetrio está en el buen camino, porque todavía había prejuicios contra Demetrio. Bueno, la cuestión es, no importa quién era, básicamente. Lo que importa es que lo que él hacía, lo que importa era lo que podemos ver en él. En primer lugar, cómo era su carácter. Dice, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio de Demetrio. Les leo el comentario de Matthew Henry sobre esto. Dice, 3 son los testimonios que aquí se profieren sobre Demetrio. 1, el de todos. El original dice en la letra, a Demetrio se ha dado testimonio por todos. Con ese perfecto pasivo se da a entender que el buen testimonio continuaba. O sea, todo el mundo da testimonio y sigue dando testimonio todo el tiempo de que Demetrio es un buen tipo, un buen creyente. 2, el de la misma verdad. Posiblemente en esta, como personificación de la verdad, Juan se refiere a la exacta conformidad de la conducta de Demetrio con la fe que profesaba. O sea, la verdad que él vivía encarnaba la verdad.
Entonces la verdad misma hacía que Demetrio se pudiera ser reconocido como un fiel y verdadero discípulo del Señor. Dice John Stott: de seguro que la genuinidad cristiana de Demetrio no necesitaba evidencia de los hombres, era evidente por sí misma. Y en tercer lugar, el del propio Juan, quien con el plural nosotros da a entender su autoridad apostólica, por lo que garantiza la veracidad y competencia de su testimonio. Y sabéis que nuestro testimonio verdadero, dice Juan, como dice en Juan capítulo 21, versículo 24, al final de la epístola, dice: nuestro testimonio verdadero. Entonces vos sabés que mi testimonio es verdadero, y el carácter de Demetrio estaba demostrado a través del testimonio de muchos, todos, de la vida misma de Demetrio en conformidad con la verdad de Dios y del apóstol Juan. ¿Cuál era su conducta? ¿Cómo sabemos cuál era la conducta de Demetrio? Dice: amado, no imite lo malo, sino lo bueno. Amado, no imite lo malo, sino lo bueno. El verbo que usa Juan es el verbo que se utiliza para mímica, mimo, y es el verbo de imitar. ¿Vieron el mismo que se coloca al lado de otra persona y hace los mismos gestos? Dice, bueno, nosotros tenemos que imitar lo bueno. Y lo que está haciendo este versículo es un puente entre Diótrefes y Demetrio. Y cuando te dice que imites lo bueno, es porque el que hace lo bueno es Demetrio. Imitar lo bueno es la consecuencia de pensar lo bueno, y por causa de haber visto lo bueno, yo puedo pensar lo bueno. ¿Cómo logro pensar lo que es bueno según Filipenses 4:8? Porque he visto que lo bueno existe y que lo bueno se vive y que lo bueno es una realidad práctica. Entonces, al observar a Demetrio, yo entiendo qué es lo bueno, y eso es lo que él me llama a imitar. Entonces tengo que hacer esto. Demetrio está revelando su origen, porque dice que lo bueno es de Dios. Por lo tanto, Demetrio era una persona que era de Dios y que estaba imitando a su padre, y poniendo también en evidencia, por causa de la conducta de Demetrio, se ponía en evidencia el origen de Diótrefes, quien no ha visto a Dios. Ese versículo es un puente, como les dije, y lo que hace simplemente es mostrar que Demetrio ha visto a Dios y que Diótrefes no ha visto a Dios. Y según 1 Juan capítulo 3:16, en paralelo a este pasaje, ni siquiera ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque no ama a sus hermanos. Y esta es la manifestación más clara de que Diótrefes era un incrédulo, pero Demetrio era el contraste perfecto para revelar el estado espiritual de este lobo suelto y puesto a cuidar las ovejas. Esta es la posibilidad que hay. La posibilidad que hay es que surjan lobos que se pongan o sean puestos a custodiar ovejas, y puestos por las mismas ovejas. Pero también existe la posibilidad de que haya gallos y que haya Demetrios, y esto es muy importante para nosotros. Rapidito, ¿cuál es mi propuesta? Me hubiera gustado dedicar más tiempo a esto, pero algún día vamos a hablar de las 5 solas o los 5 solamente. Nosotros sabemos muy bien que las 5 solas son básicamente el acuerdo que tuvieron los reformadores sobre algunos principios básicos. Había muchas cosas en que los reformadores no se pudieron poner de acuerdo sobre diferentes aspectos y diferentes formas y costumbres que tenían. Pero sí estuvieron todos de acuerdo en estas cosas que eran bien claras con respecto a la vida que se vivía en aquel tiempo, en referencia a la necesidad de una reforma de lo que era la Iglesia Católica.